nuestro segundo invitado, que ya lo tenemos aquí, y doy paso a la presentación. Es Mario Gutiérrez, que fue elegido por primera vez presidente del sector en el sindicato en el 2015, cuando ejercía como profesor secundaria en el IES Juan de Lucena, de la localidad toledana de la Puebla de Montalbán, y era presidente autonómico de CESIF, Enseñanza en Castilla-La Mancha. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF es una central sindical de corte moderno y europeo, integrada en la Confederación Europea de Sindicatos Independientes, consolidada como tercera vía sindical de ámbito estatal. Se presenta este sindicato como una nueva opción sindical para los trabajadores de este país, con un carácter distinto a los clásicos sindicatos de clase. Pues bien, Mario, tuya es la palabra. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y tuyos son los micrófonos. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperamos traer esa sensibilidad que CESIF considera la educación como algo esencial y que evidentemente cuando San Ramoneo, el Grupo Partido Popular, nos invitó a estas charlas y la posibilidad de enfocarlo hacia la función docente, teníamos el camino fácil de venir aquí con las reivindicaciones laborales CESIF que como sindicato tiene y evidentemente pues pasar el camino o el trago de la intervención. Pero no, nosotros veníamos, aún siendo del Partido Popular, a la sede donde está la soberanía popular, la soberanía de España, y por tanto tenemos intentar seguir haciendo ver la necesidad de mejorar la educación a partir de criterios profesionales para estabilizar la educación y, por tanto, consideramos que solo se puede hacer dignificando la labor. La función docente en España se enmarca en las mismas dificultades que ha padecido el país en los dos últimos siglos. Cuando en 1839 se inaugura la Escuela Normal Central de Madrid con el objetivo de formar maestros, y no es un fallo del lenguaje inclusivo, es que era solo maestros porque la Escuela Central Normal de Mujeres se creó en 1858, en detalle de esa diferenciación que hubo al principio. Se puede decir que ese es el comienzo de lo que es hoy el colectivo docente, esas escuelas normales. A partir de esta creación de la Central de Madrid, se empiezan a crear escuelas normales a lo largo de todas las provincias para formar maestros y más tarde maestras, para dar cumplimiento de estas leyes iniciales de instrucción pública que los regímenes de la época empezaron a implantar. Estas escuelas tenían muchos objetivos, pero dos básicamente. Primero, formar mejor a los maestros y maestras, que anteriormente eran prácticamente voluntarios en las localidades, pueblos, y que cobraban incluso de familias más adineradas para que sus hijos se pudieran ser formados, entre los que habían cursado estudios y crear un sistema, y el siguiente objetivo también era crear un sistema homogéneo en todo el Estado con una metodología didáctica formal. Es decir, también con una intención de hacer un país, de hacer más país y acabar un poco con ese provincialismo propio de la época. Pero bien, si existía un consenso prácticamente generalizado de esta necesidad unánime de instruir a una población que hasta ese entonces era prácticamente analfabeta o mayoritariamente analfabeta, no había, y parece que sí ahora, no había ningún acuerdo en qué debía enseñarse y, por tanto, qué formación inicial y qué requisitos tenían que tener los docentes, porque no existía nada más que el objetivo fundamental de alfabetizar, como hemos dicho, a una población mayoritariamente analfabeta. Las continuas luchas que han tenido desde estas fechas entre la parte de la sociedad más conservadora y feudal de aquellas épocas y la parte más liberal se llevó también al campo educativo. Esto se evidenciaba y se evidencia en las legislaciones que al respecto se hicieron por aquellos tiempos entre la formación inicial y la regulación del profesorado. La primera ley de educación, de los que todos nos dedicamos, conocemos al menos el nombre, la ley Moyano, de 1857, certificaba esta cuestión y, como no podía ser de otra manera, requería que los maestros y maestras del Estado de estas primeras épocas debían cumplir condiciones de adscripción a los cánones de la época en cuanto a rectitud y ortodoxia católica en una España, pues en esos tiempos, eminentemente católica. En ningún caso, y eso es así, y está, por supuesto, en la propia ley y en la propia redacción de la ley,
Él se entendió un sistema para crear una ciudadanía culta y críticos con los cánones contemporáneos actuales. Nunca existió un consenso para la consecución de estos fines y la profesión docente osciló en estos años entre concebir a la educación como un medio de conseguir ciudadanos, pero eso sí, cultos o alfabetizados, pero adscritos a los cánones que los que mandaban en ese momento tenían por elegir. Evidentemente, eso conllevaba que los que no estaban en el gobierno o eran opositores consideraban como un medio peligroso de adoctrinamiento. Cabe destacar como algo fugaz, y quería hacer mención aquí, porque es muy importante, incluso hasta ahora mismo, el inicio de lo que es la llamada libertad de cátedra, que es en el decreto 21 de octubre de 1868. Y es significativo. Era, evidentemente, un decreto que hoy día pues, es demasiado exagerado y demasiado idealista, pero está hecho en una situación revolucionaria como fue la gloriosa de 1868. Este decreto, el 21 de octubre de 1868, luchaba ferozmente contra cualquier imposición del Estado para educar a los niños. De hecho, se decretaba que la enseñanza es libre en todos sus grados y cualquiera que sea su clase. Y además también se certificaba que todos los españoles quedaban autorizados para abrir y fundar un establecimiento de enseñanza. Evidentemente, esto es una exageración, fruto de esta guerra cainita que ha sufrido España en estos 2 siglos. Y que, como venimos diciendo, la educación no pudo quedar aparte de esta guerra cainita que en España hemos tenido durante estos dos siglos. Este primer intento, evidentemente exagerado, de crear un colectivo docente autónomo de Estado, se vio frenado por el decreto de Orobio de 1875, que libertó la libertad de cátedra y volvió al requisito de exigir al profesorado pues, la moral católica y la ortodoxia de la época, que, como hemos dicho, es el tiempo en que se vive. Y ya siempre se dice que no hay que juzgar jamás los tiempos con cánones contemporáneos. Pero esta lucha continua entre las 2 Españas, que yo creo que no es propio ni siquiera de análisis ahora, se ha llevado a educación siempre, entre conservadores y liberales, entre católicos y anticlericales, entre feudales y nacionales, con las mezclas que después todo el mundo podemos ir conociendo. Esta lucha, por supuesto, llegó hasta la Segunda República y de nuevo con los mismos componentes, con el agravante que se introduce otra cuestión que, por desgracia, afecta todavía mucho más a nuestros tiempos. Y que afecta, como no puede ser de otra manera, a la concepción misma que se tiene del docente, el nacionalismo, que es el tercer componente. El precedente o cuestiones que en toda Europa afectaba entre lo que es la parte más conservadora y liberal, aquí también se llevó al extremo de los nacionalismos, que, como todo el mundo sabe, tuvo mucha importancia en la Segunda República. Evidentemente, el triste episodio de la Guerra Civil pues empezó la inauguración del franquismo e impuso, como no podía ser de otra manera en un régimen dictatorial, su noción de Estado. Y eso es evidente que afectó al colectivo de docentes. No se consideraba en ningún caso la educación como una manera de formar integralmente la sociedad, sino hacer una sociedad culta, sí, pero como no podía ser de otra manera, basada en los conceptos del movimiento. En el decreto de 1958 se ve donde se reformaba la educación primaria y después, posteriormente, la educación, en primaria en 1945 y el 53, la educación secundaria, se veía qué condiciones tenían que cumplir de rectitud moral, de la ortodoxia católica, evidentemente, pues los tiempos. Pero en 1970 se produce la primera reforma seria, la primera reforma moderna y contemporánea de España. Y la ley 1970, la que algunos de aquí, o muchos de aquí, o bueno, no sé si muchos o pocos, pero la gente de aquí conoce, lo del AGB Buticó, para que nos entendamos, es la 1970, reformando la estructura del sistema que, como hemos dicho, no se había mantenido prácticamente igual desde la ley Moyano, desde 1857 en España. Esta ley da pasos importantes incluso para la mejora del colectivo docente. Entre otras cuestiones, aparte de dotarlos de la función, del carácter funcionarial y del carácter de clase pasiva, también volveremos a ello, otorga a los estudios de magisterio la categoría de universitarios. Y a los cuerpos docentes que actualmente existen prácticamente son los mismos que desde 1970. Sin embargo, hay que reconocerlo, esta ley, que creemos que fue muy moderna y que creemos que actualizó mucho la educación en España, no podemos obviar que se hizo en tiempos predemocráticos.
y que evidentemente hacía necesaria actualizarla al 1978, al régimen de 1978. Sin embargo, y por desgracia, a pesar de que la Carta Magna cree que estaremos todos de acuerdo en que fue un pacto entre las dos Españas para cerrar estas guerras que venían prácticamente en España de los dos últimos siglos, desde el día del 19 hasta ahora, no hemos conseguido pactar un sistema educativo que queremos y regular un estatuto docente que identifique y otorgue esa autonomía necesaria para formar a la necesaria, tal y como, por cierto, nos exige la propia Constitución. La aprobación de la 1990 no tiene grandes cambios en los cuerpos docentes, pero los que hay son bastante significativos. Primero, elimina las especialidades tal y como se entienden en la educación primaria. En la educación primaria, es decir, recordemos los maestros de ciencias naturales, los maestros de ciencias sociales, los maestros de matemáticas específicos, y por tanto se hacen genéricos, o de educación física, inglés, pero todos eran genéricos. De hecho, desapareció, tenemos que recordar, incluso la especialidad de primaria, porque se consideraba que todo maestro por sí, per se, eran maestros, eran de primaria. Lo único que se permitió es que estos antiguos maestros que daban clase en sexto, séptimo y octavo de GB, cuando se especializaba un poco más lo que son las materias de ciencias sociales, matemáticas y ciencias naturales, pudieran adscribirse durante un tiempo a primero y segundo de la ESO, todavía hay maestros en estos niveles, y crea, evidentemente, nuevas especialidades secundarias, muchas de ellas, nuevas que no existían, como por ejemplo tecnología o bueno, muchísimas otras. Pero elimina prácticamente los catedráticos de instituto, algo que con la reducción drástica del bachillerato, recordamos que en esta ley existían 4 años de bachillerato, 4 cursos, primero, segundo, tercero de U y COU, y hemos pasado a tener solo 2, primero y segundo de bachillerato. Con esta reducción de bachillerato, con esta eliminación de los catedráticos de universidad, se reducía y inauguraba un colectivo que todos recordamos tenían un gran reconocimiento académico y un gran prestigio social. Los catedráticos, un catedrático de instituto de los tiempos, eran personas de muy reconocido prestigio académico. E incluso aquello que parece o que puede parecer una mejora laboral en su tiempo, como fue la jubilación LOPSE, que contemplaba una indemnización a aquellos maestros, maestras, docentes en general, que se jubilaban a los 60 años, no era más que un intento de acallar el malestar de estos catedráticos, permitiéndolos jubilarse con una indemnización, e intentar jubilar a aquellos profesores que se entendía que provenían del franquismo y que por tanto no podían adaptarse a la nueva pedagogía que se impartía. Es un hecho tan evidente de que no es una mejora laboral que una vez producida esa renovación, la jubilación LOPSE desapareció. Y por tanto no es una mejora laboral, sino un régimen transitorio para producir esto que hemos hablado. Pero la LOPSE no se trata para nada y no tiene ninguna ley del profesorado. Podemos decir, de forma genérica, que desde 1970 hasta nuestros días, solo la incorporación de los seseños después de una huelga larguísima de docentes en toda España es la única medida de mejora que han tenido los docentes, repito, desde las leyes de función pública del 64 y de la Ley General de 1970. Los docentes en España, cuando llega la LOPSE, tenían reguladas sus condiciones por el Gobierno de España a través de sus leyes de función pública y por el Ministerio de Educación a partir de los reales decretos o órdenes ministeriales. Así hasta el año 2000. En el año 2000, como todo el mundo sabe, se produce el traspaso de las competencias a todas las comunidades autónomas, quedando solo en el órgano del Ministerio, como todos sabemos, las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. A partir de este año, todas las comunidades autónomas tenían a su cargo el colectivo docente, como ya hemos dicho, pero había 2 cuestiones. La parte funcionarial esencial seguía y sigue regulada por el Estado. En bloque, podemos decir, las retribuciones, con el sueldo base y complemento de destino, así como las pagas extras, las horas máximas de trabajo, refiriéndonos a las horas finales de trabajo semanal, no hablamos de horas lectivas, sino las 37 horas y media que ahora están contempladas, por aquel entonces eran 40, requisitos de acceso a la función docente, el modelo de acceso o el modelo de oposición para acceder a la función pública, la jubilación y la asistencia sanitaria, la protección al empleo, cuando estamos hablando en el régimen de interinidad, y licencias y permisos, de forma genérica.
Sin embargo, disponía las autonomías para cuestiones generales de competencia propia. Los complementos específicos, que es una parte que aproximadamente es casi el 30% de la retribución de un docente, más del 30%, las horas lectivas y complementarias que tenía como docente, las ofertas de empleo público, que también eran en ellas las que tenían que regular para saber qué número de docentes necesitaba de cada una de las especialidades, y la gestión de las listas y bolsas de interinos. Las competencias de los complementos específicos empiezan de manera grande a crear diferencias entre las comunidades autónomas. Todos recordamos que en el año 2000, cerca del año 2000, España vivía un buen tiempo económico y estas creaciones que se produjeron en prácticamente todas las comunidades autónomas de complementos autonómicos dentro de estos específicos han ido creando diferencias retributivas que hoy día parecen injustificadas dentro de lo que debe ser un sistema educativo. Sin embargo, hasta el comienzo de los recortes del 2010, el horario lectivo permaneció inalterable prácticamente y de una manera bastante homogénea, puesto que la mayoría de las comunidades autónomas se regían por el Reglamento Orgánico de Centros, el antiguo ROC, que el Ministerio, que era con el Ministerio regulaba todas las condiciones laborales generales y el funcionamiento de los centros, y todas las comunidades autónomas, o prácticamente todas, como digo, tenían este ROC como una ley subsidiaria. Y cuando se regulaba algo propio, que modificaba en parte, a lo mejor, lo que venía en el Reglamento Orgánico de Centros, se mejoraba en poco lo que se le ponía en este. Cuando llegó, como hemos dicho, esta crisis del 2010 y se publicó 2 años después el Real Decreto 14 del 2012, algunas de las cuestiones esenciales, sobre todo las que se refieren a los horarios lectivos y complementarios, quedaron derogados del todo. Y las comunidades autónomas, y aquí voy a ser un poquito malo, creo que por incompetencia más que porque lo supieran, se dieron cuenta de que el ROC en ese momento no era obligatorio, ya no era obligado de cumplimiento. Y empezaron a recortar en cuestiones que años más tarde muchas comunidades se dieron cuenta de que habían hecho un exceso en algunas de las cuestiones que recortaron. Debido a esto y a la fallida elaboración del Real Decreto 14 de 2012 por el actual gobierno, en el cual ya advertimos desde esta organización que no se podía quedar como lo que hizo y se limitaba a una recomendación y no una obligación en cuanto a las horas lectivas de los docentes, las diferencias entre las comunidades autónomas ahora mismo en los cuerpos docentes son sangrantes. Diferencias retributivas de más de 300 euros mensuales entre comunidades, muchas de ellas vecinas. Horario lectivo diferente, bastante lejos de las 18 horas lectivas y 25 y 23, que en muchos casos estaban en el cuerpo de maestros. Y sin ninguna, ahora actualmente, una vez que el ROC queda derogado en la parte del horario complementario lectivo, derogado por el Real Decreto 14 de 2012, no existe actualmente ninguna normativa ni regulación nacional que marque esto. Estamos hablando de que el horario lectivo es una cuestión estructural y estatutaria de los docentes y, por tanto, competencia exclusiva del Estado. Y, además, que las diferencias significan, sin ninguna duda, una diferencia de trato al alumnado y, por tanto, una desigualdad en la oportunidad y en el derecho básico a la educación. Diferentes gestiones en las listas y bolsas de interinos, que hace que este colectivo tengan situaciones de gran incertidumbre. Diferentes consideraciones para considerar complementos retributivos de dirección o de equipo directivo, y lo más sangrante, cuando se produce un traslado, no se reconoce muchas veces los complementos de otras comunidades autónomas. O niveles de temporalidad, y es una cuestión que también nos tiene muy preocupados y que por eso CSIC firmó un acuerdo con el gobierno central que no se está cumpliendo, motivado por una falta de actitud por parte de las administraciones, en este caso educativo, niveles de temporalidad que van desde el 10% de alguna comunidad autónoma hasta el 40% de interinos en algunas comunidades autónomas en el sector docente. Ante esta situación que hemos querido de forma somera dar, en qué condiciones estamos actualmente el cuerpo docente a nivel general, cabe preguntarse lo primero que hay que preguntarse es qué queremos de la educación, qué queremos. Solo contestando a esto podemos empezar a construir. Nosotros ya decimos que si lo que queremos es seguir utilizándola como herramienta política, pues podemos dejar de hablar de todo y que cada uno nos dediquemos a lo que podamos. Y seguir viviendo como podemos, con mascarillas y medidas. Pero poco más, sí, como repito, lo que queremos es seguir utilizándola.
Pero si de verdad queremos mejorar la educación, como hemos venido diciendo en los últimos 2 siglos, queremos saber qué queremos de ella. Y bien, creo que hay que empezar por el principio, como se dice, y decir que es la Constitución la que debe marcar el camino. La Constitución española es el pacto, como hemos dicho, en la que se basa el actual modelo de Estado y el actual España democrática. Un Estado se fundamenta de forma básica en su Carta Magna, Estados Unidos en su Constitución, Francia en la suya y Alemania en la suya. España en nuestra Carta Magna, y mientras no se modifique, debe ser la guía en la que nos basamos. La ciencia, y voy a hacer una referencia al desarrollo de la ciencia que hizo Thomas Kuhn en un magnífico estudio del tema, donde hablaba de ciencia normal, ciencia revolucionaria y crisis paradigmática, decía que la ciencia solo avanza cuando se consensúa un paradigma. Y una vez consensuado este paradigma, no se cuestiona hasta que el paso del tiempo muestra que ese paradigma es insuficiente para solucionar los problemas nuevos que pueden existir. Entonces se modifica. Se reúnen los científicos, debaten sobre la misma y una vez que se modifica y se funda un nuevo paradigma, basado por supuesto en el método científico, empieza a avanzarse de nuevo. Ahora bien, se sabe que durante la crisis de paradigma no se descubre nada nuevo, no se avanza. Esto quiero ponerlo de ejemplo, repito, por eso de la ciencia de Thomas Kuhn, para lo que es, tenemos un paradigma que es la Carta Magna y no podemos estar discutiéndola. Creemos y consideramos que hoy día, y hablamos de educación, en otros problemas no somos expertos o no queremos hablar de ello porque no nos corresponde, creemos que la Constitución marca el camino y tiene las bases suficientes para entender la educación como significa y implica tener una sociedad avanzada y democrática. Y el artículo 27.2, al que solo me quiero hacer referencia a él, porque después a lo mejor son otras cuestiones de organización, deja claro que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. A partir de este precepto básico, se ha ido legislando e instaurando un sistema, pero aún así se sigue discutiendo y polemizando sobre polémicas que están en los medios de comunicación, incluso en las cortes parlamentarias, pero que de verdad están absolutamente zanjadas para el que lo quiera ver. Las diferentes sentencias en los últimos 30 años del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia han dejado bien a las claras todas estas polémicas. Competencias autonómicas contra competencias estatales. Están bastante marcadas e integradas dentro de lo que son las sentencias. La lengua vehicular, en unas sentencias absolutamente totales para aclarar esta polémica. Conciertos educativos o religión, todos ellos, hay sentencias que deben de estar zanjadas. Algunas de estas sentencias, algunos de los actores, nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos. Pero evidentemente no podemos estar discutiendo las sentencias si no es discutiendo el propio paradigma que nos funda en la Constitución. Como no creemos que la Constitución tenga unos problemas o que no pueda resolver los problemas, no creemos que sea una crisis de paradigma, sino es una crisis de tratar y regular bien con el paradigma constitucional. Por tanto, ya tenemos sentencias que deben tener una base legal para el consenso. La tercera cuestión es la cuestión pedagógica y profesional. Pero es que esta cuestión pedagógica y profesional no es un debate político, o no debería ser un debate político. De hecho, cuando se eleva la cuestión pedagógica y profesional al debate político, se crean polémicas que nosotros entendemos que son ficticias y que parecen, de forma evidente, creadas para confundir. No hay términos contrarios entre equidad y excelencia, no la vemos, entre contenidos y capacidades, o entre memoria y aprender a pensar, entre igualdad, oportunidades y exigencias. Es que no, son falsos debates. Cualquier docente sabe que son complementarios. Porque la pregunta es, ¿puede haber equidad si no hay excelencia? Es decir, ¿puede haber equidad si aquellas personas con menos recursos no pueden tener una excelencia en la educación? ¿Es equitativo que un alumno con bajo rendimiento no pueda tener unos grandes resultados académicos de forma gratuita? ¿Se puede tener una capacidad de algo si no se tiene una base conceptual de contenidos que te permita tener esa capacidad de moverte con los contenidos que has aprendido? O lo de memoria y aprender a pensar. ¿Y qué es muchas veces resolver problemas
sino intentar relacionar casos que tienes en la memoria. Es decir, son verdaderamente, pedagógicamente, debates que absolutamente no son reales y que lo único que se pretende es llevar a máximos estos debates para llevarlos a la sociedad y desde luego no están desde luego en la cuestión profesional. ¿Con cuál de estas tres cuestiones que ya he dicho? Una educación para desarrollar la personalidad humana, tal y como dictamina en el Pacto Constitucional, las doctrinas extraídas de 30 años de sentencias que sientan la interpretación constitucional de las normas y la experiencia profesional como base de la aplicación pedagógica de los principios educativos debe ser una base clara y que está ahí, científica, por así decirlo, y racional, que no tiene ideología ni tiene ningún tipo de partido, que es independiente, porque la Constitución es un pacto entre las dos Españas, porque las sentencias es interpretación de la Constitución y porque la experiencia profesional está basada en la práctica diaria de los docentes. Con estas tres cuestiones, por tanto, racionales e independientemente de cualquier ideología política, deberíamos tener claro qué es la educación que tenemos y a partir de ahí elaborar un sistema educativo entre todos y todas, grupos parlamentarios, partidos políticos y parte social, y etc. A partir de que tenemos claro, o que tuviéramos claro ya la educación, tendríamos que tener claro también qué docente necesitamos para poder hacer esta educación. Porque está claro, son los que van a concretar la misma. Y queremos hacer aquí una mención a lo que nosotros consideramos un exceso en la utilización de la llamada comunidad educativa. Es evidente que se saca de contexto, porque está claro que en lo que es el funcionamiento diario de un centro educativo es necesaria el uso. Pues eso, cómo tienen las actividades extraescolares, si tiene que poner más o menos la calefacción, es decir, en lo que es la organización diaria de un centro, es muy estimable la negociación, perdón, la comunidad educativa. Sin embargo, en cuestiones pedagógicas o incluso de estructura del sistema educativo, no tiene ninguna razón de ser el término comunidad educativa. La limitación pedagógica de la comunidad educativa es que es de origen. En una aula tenemos a un docente y al alumnado. En las casas están las familias. Y, por supuesto, el personal de administración y servicios está desempeñando sus tareas organizativas. Ni qué decir, por supuesto, de la administración, que, por supuesto, está haciendo lo que le corresponde, que es legislar o, en este caso, no legislar, sino gestionar los recursos que la ciudadanía le otorga para que desarrollen los bienes del Estado. El alumno o la alumna, por supuesto, tiene un interés propio en la educación. A veces, es así, por desgracia, no son los que a los que nos gustaría aprender y tal, pero son sus intereses y son propios. Como compañero o compañera puede estar más o menos sensibilizado con el progreso de sus compañeros, pero evidentemente el que más le importa, como además no puede ser de otra manera, es el suyo propio. Las familias que tienen allí un hijo, que si es brillante, en muchos casos considerará o denunciará el poco nivel que se da o la molestia que le causan algunos comportamientos disruptivos de sus compañeros. Y si es un alumno con no muy buen rendimiento, podrá echar la culpa a los otros compañeros por las malas compañías o, peor aún, echar la culpa al docente porque como entienden de lo que es el docente, pueden decir que es culpa del docente. Bien, esa es la sensación verdadera de lo que es un centro y un aula. Ahora bien, evidentemente, los profesionales, que sin duda son necesarios, la administración civil, no centran su labor diaria, como no puede ser de otra manera, en el éxito del alumnado. Más allá de las consideraciones que tengan como ciudadanos de que el éxito educativo general es un bien de la sociedad. Es por tanto, es muy evidente, además, es que es muy evidente, y repito que a lo mejor estoy siendo un poco concluyente con esto, pero creo que es poco discutible, que el único actor de la acción educativa que tiene como objetivo el éxito de todo alumnado, el único es el docente, el único. Pero además es quien conoce las necesidades reales, educativas, no estamos hablando de cada uno de ellos, y que por experimentación propia y comparación entre alumnado, que es a la base del método científico, por cierto, tiene esa experiencia. Y por ello, sabe de verdad o puede conocer las herramientas oportunas que necesitan para poder llevar a cabo lo que más desea, el éxito educativo. No cabe ninguna duda que un profesor de geografía e historia, su mayor éxito es que 5 años después se entere de que 5 de sus alumnos han conseguido una matrícula de honor en la universidad en
en la materia que les enseñamos, porque eso es un orgullo para ellos. Y que pudieran ser el 100% de la clase es para ellos su mayor orgullo. Y por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Y evidentemente, cuando los profesorados se reúnan a contar sus experiencias, pues entre todos forman lo que es el núcleo central de lo que es una pedagogía basada en la práctica y no en teorías de despachos o de otro tipo. Es, por tanto, necesario comprender que la comunidad educativa debe formar parte de las cuestiones extracurriculares, como he dicho, y organizativas del propio centro. Pero más allá de hacerlo de esos sitios, es un intento evidente de diluir la parte profesional en el concepto para seguir politizando la educación, como en muchos casos sucede con los consejos escolares autonómicos o nacionales o del Estado. Objetivo evidente de politizar la educación que, como vamos diciendo, por desgracia, viene siendo así desde 1857. Por tanto, necesitamos que el profesorado primero se sienta reconocido como pilar fundamental del sistema educativo, como actor y líder del proceso educativo, con el fin último de conseguir el máximo de las capacidades de cada alumno o alumna dentro, por supuesto, de los propios intereses que tiene como persona y porque no dejamos de ver que un alumno no es un conjunto, sino es una persona individual dentro de un grupo. Y a lo mejor eso es por lo que tenemos que tener en cuenta estas diferencias de intereses. Perdón. Necesitamos, por tanto, que se prestigie su labor, se le reconozca profesionalmente y se desarrolle una batería de reglamentos y condiciones que enmarque su profesión, que nosotros lo hemos llamado siempre estatuto docente. Y hay que decirlo alto y claro, alto y claro. Hemos dicho que debemos basarnos en la Constitución. En su artículo 149, en su apartado 18, marca que es competencia exclusiva del Estado el carácter estatutario de los funcionarios. Pero es que hay cuestiones, además, que están reguladas como derechos en el EBEC, en el Estatuto Básico del Empleado Público, que no se han regulado ni desarrollado en el colectivo docente por su especificidad. Así lo dicta, por ejemplo, que tenemos derecho a una carrera profesional en el artículo 16, que jamás se ha desarrollado a nivel nacional en ningún momento del Estado, desde, repito, que ya llevamos con el Estatuto Docente desde el año 2007. La falta de un estatuto docente, o otra ley, o otro término similar, ley de función docente, como queramos llamarla, ha sido una dejación de funciones clara de todos y cada uno de los gobiernos. Y ha estado siempre sobre la mesa. Todo gobierno, cuando ha entrado, lo tenía entre sus proyectos e incluso lo han prometido. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues podemos irnos al principio de toda la comparecencia y se ve al profesorado o bien como un aliado para tratar de imponer un criterio ético, moral o político, o como enemigo por cada esquina. Es decir, es lo de siempre. La última ley es un ejemplo más, no es único, pero es un ejemplo más. Se dispone de una formación inicial, continua, etcétera, para introducir cuestiones de actualidad política, la emergencia climática, igualdad de género, etcétera. Cuestiones que están dentro de la cuestión política. Pero, sin embargo, se introduce una disposición que, desde luego, hace sí, nos preocupa mucho, incluso nos asombra que no escandalice a nuestro legislador. Porque esto de que se pueda apartar de la docencia a un profesor con un informe negativo de una inspección educativa, que todos sabemos que por causas también de incomparecencia del Estado para regular el acceso a inspección educativa, permitiría apartarle no del oficio, sino de la función docente, de la docencia. Parecen cosas de otra época. Claro, alguien podrá decir o argumentar que, hombre, que es que hay compañeros, profesores o profesoras que no están cumpliendo con su labor y que es bueno que asista a esta disposición. No, perdóname, un funcionario tiene una función. Si no hace esa función, el Estatuto Básico reglamentariamente tiene cauces y formas de poder tener un expediente disciplinario que haga, pero esto permitiría tener una defensa, cosa que una parte de quitarle de la función docente sin
necesidad de tener un expediente disciplinario para poder recurrir ante un tribunal, pues evidentemente deja, repito, una cuestión bastante al pie de los caballos al profesorado. Además, ha sido seleccionado en el proceso selectivo con igualdad, capacidad y mérito para una función. Aparte de esa función, es dudar incluso de su condición de funcionario. El estatuto docente es evidente, que ayudaría de forma clara al pacto educativo que tanto deseamos, porque creemos que es consecuencia del mismo. Las mismas cuestiones, y esto tiene que quedar claro, por las que no existe el estatuto, no existe el pacto educativo. Son por las mismas cuestiones, son consustanciales, son indisolubles, es como la educación y el profesorado. Si no existe pacto de Estado es porque no existe estatuto docente, y no existe estatuto docente porque no existe pacto de Estado. Y es evidente que en nada puede mejorar la educación, en nada, si en su definición constitucional, no tenemos que irnos a otra definición de lo que queremos. Ahora tenemos una Constitución. Nunca la Constitución se había hecho entre todos y nunca la Constitución había marcado el qué queremos. Anteriormente las Constituciones eran de parte y tenían lo que querían de la educación solo de una parte. Ahora tenemos una Constitución hecha por todos y que por tanto no es de parte sino de todos. Y por tanto ahí está lo que queremos, en mejorar una sociedad y tener una sociedad más crítica, más justa y que para ello se debe prestigiar al profesorado. A partir de este convencimiento que hemos tratado de decir, de esta necesidad, también decimos que la creación de un estatuto docente, al igual que un pacto educativo, no es gratis. Como no es la mejora misma de la educación, claro está. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? También queremos ser sarcásticos, pero a lo mejor es que no ha habido pacto educativo ni estatuto docente tampoco, porque es mejor tener guerras políticas para contentar a los suyos o a los suyos de cada partido con falsos debates para no tener que asumir tal vez el coste que implica una mejora real de nuestro sistema educativo. Y es que no ha habido una reforma basada en más recursos o en o mejorar los recursos que actualmente tienen desde 1990. Desde 1990. Pero claro, ¿qué debe contener este estatuto? Creo que es evidente, parece sí, muy evidente, pero tampoco hemos querido poner datos numéricos porque no estamos en una mesa de negociación, sabemos dónde estamos. Estamos, como hemos dicho al principio, dentro de la Casa de la Soberanía Popular. Y queremos saber qué debe contener este estatuto básicamente, para después negociarlo. Existe ya una opinión de cada una de las cuestiones, pero evidentemente creo que debe quedar claro que debe servir primero reforzar la condición de los docentes como cuerpo del Estado, para homogeneizar la educación y tener la igualdad de oportunidades en un derecho básico como marca el artículo 27 de la Constitución, como es el del acceso a la educación. Debe prestigiar y dignificar la labor docente. Debe desarrollar el reconocido derecho a la carrera profesional, por supuesto, con la evaluación del desempeño para una mejora de la práctica docente y premiar a muchos docentes que continuamente innovan y tratan de proyectos para mejorar la educación. Por supuesto, reconocer el respeto a la libertad de pensamiento y cátedra. Parece que estamos en otro siglo, pero es que disposiciones como las que hemos mencionado anteriormente dudan de esta libertad de cátedra y de pensamiento. Fomentar la figura del profesorado y su autoridad profesional dentro del centro educativo. Proteger al docente en su integridad y especificidad, que no es como la de otro, que tiene especificidades como cualquier otro colectivo. No es lo mismo un policía nacional, que un docente, que un médico, que un sanitario. Son diferentes. Proteger al docente y atenderle al profesorado en sus enfermedades profesionales, que ni tan siquiera son reconocidas actualmente. Formar de manera continua al profesorado, sin tener que hacerlo con su dinero y tiempo, para ir mejorando en su práctica diaria y mejorar en las herramientas que las nuevas tecnologías nos van trayendo. Y creo que hoy estamos en una comparecencia dentro del Zoom, que es algo que si nos decían Zoom hace un año, pues a lo mejor creíamos que era el Zoom de la cámara, no sabíamos ni lo que existía. Y por supuesto, equiparar salarialmente a todo el colectivo, homogeneizar las condiciones laborales básicas, que yo creo que es increíble, el horario lectivo, permisos y licencias,
el acceso a las interinidades, el acceso, la lista de interinos y bolsas de interinos, la formación previa, qué prácticas iniciales tienen que hacer los docentes, etcétera, 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 todavía estamos discutiendo sobre esto. Y es decir, para cerrarlo, que es regular toda la carrera, desde sus inicios hasta su fundación, con un fin último, dignificar la labor docente y ser un colectivo reconocido y de esencial valor para un país como el que tenemos, y democrático y moderno. En definitiva, para acabar, hemos querido establecer la historia de la educación y el profesorado de forma breve y ver que se han visto envueltos en los mismos enfrentamientos que han existido en el ámbito político. Que ningún gobierno, ninguno, ha tratado de manera seria de regular la profesión para disponer de un cuerpo independiente y autónomo, para hacer su labor, que es formar a una ciudadanía culta, autónoma y crítica. Hemos intentado demostrar también que los docentes son los que van a ejecutar, y creo que es tiene poco debate, el plan educativo. Y que, por tanto, debemos consensuar qué queremos de la educación, a partir de los cuerpos docentes que queremos. En conclusión, como definitivo, el pacto de Estado docente sin ley de función docente, estatuto docente, como lo queramos llamar, es difícil. Por tanto, es imposible. El pacto de Estado y el estatuto docente son consubstanciales y van de la mano. Creemos, además, que un estatuto docente favorecería, una vez que tienes un cuerpo docente autónomo, un pacto de Estado prácticamente vendría, como hemos dicho, inseparable. Y nada, esta es nuestra intervención. Muchas gracias y, por supuesto, estamos dispuestos a responder a las preguntas que nos quieran hacer, si las sabemos. Seguro que sí. Bien, Mario, muchísimas gracias. Pues abrimos el turno de preguntas. Primero, si hay algún medio de comunicación, si no, ya pasamos al resto de asistentes en sala. Pero no se ve todas las pantallas. ¿Tenemos alguno por ahí? ¿No hay nada? ¿No? Bueno, Ha quedado todo clarísimo. Pues muchas gracias, Mario, por ese repaso histórico-político, ¿no?, de las leyes de educación desde el siglo XIX. Por desgracia estamos. Hasta la última. Y nada, agradecerte tu visión. Y yo sí, una pregunta muy breve. Debe ser previa, cogiéndome tu conclusión, a la última línea, ¿debe ser previa la aprobación del estatuto docente al pacto educativo? Nosotros entendemos, además, que sí, porque el estatuto docente cerraría un capítulo importante como es el profesorado, y a partir de ese núcleo todo es más fácil, porque ya tendrías el núcleo central quien va a ejecutar el profesorado de forma activa, y ahí sí que habría un estatuto, porque un estatuto docente sí que tendría, primero, que tener el componente político más o menos pactado, y evidentemente tienes que tener también en condiciones a ciertas cuestiones que corresponden a las comunidades autónomas, por lo cual ya habría un pacto tan nuclear que evidentemente lo que queremos de la educación ya lo tenemos reflejado en lo que hemos querido del colectivo docente. Ahora, si hay dudas de que tienen que tener una carrera profesional, es porque no tienen mucha confianza en el docente, y por tanto es que no tienen muy claro lo que quieren de la educación, y por tanto es imposible. El cuándo, si es primero o segundo, no lo sé, pero es que creemos que es consustancial. No puede ir una cosa sin la otra. Porque si hay un pacto de Estado, tenemos que incluir a todas las partes de la sociedad y seguimos sin un estatuto docente, es fácil entender que vamos a tener a comunidades autónomas con cambios diferenciales muy grandes entre el cuerpo docente, con lo cual eso no es un pacto de Estado, será otra cosa, pero no un pacto de Estado. No es una educación homogénea, porque el pacto de Estado tiene que ser para la igualdad de oportunidades de todos los españoles ante la educación. No solo decir un pacto de Estado para tener una ley ahí puesta durante X años, ¿no? Un pacto de Estado es que va a durar en el tiempo, y para que dure en el tiempo tienen que estar de acuerdo los partidos principales de las Cortes y, por supuesto, la mayoría o prácticamente la mayoría de las comunidades autónomas. Muy bien. Pues nada, pues despedimos a Mario, cortamos